¿Alguna vez te has sentido insignificante, como si tus esfuerzos no hicieran eco en el mundo? La vida a menudo parece un laberinto de incertidumbres, donde las puertas se cierran y las oportunidades escasean. Pero escucha esto, el favor de Dios puede abrir puertas que tú nunca imaginaste. Imagínate por un momento a José, un joven que, a pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, encontró la gracia de Dios en cada situación. Su historia es un recordatorio poderoso de que, aunque las circunstancias sean adversas, el favor divino puede llevarte a lugares de honra. Te invito a reflexionar sobre cómo José, a pesar de todo, nunca perdió la fe. En cada momento oscuro, en cada traición, él mantuvo su mirada en Dios. Y así, de un día para otro, el mismo faraón que estaba perdido en sus propios sueños encontró en él la respuesta que necesitaba. De prisionero a gobernador, la transformación fue asombrosa. Y lo que es aún más asombroso es que esto no fue solo un capricho del destino, fue el resultado del favor de Dios en su vida. Lo que parece estar fuera de nuestro control, está perfectamente orquestado por aquel que nos ama con un amor eterno. La vida puede parecer un campo de batalla a veces. Todos enfrentamos luchas, desilusiones y momentos de duda. Pero es en esos momentos, cuando nos sentimos más vulnerables, cuando el favor de Dios puede brillar más intensamente. Él tiene un plan para ti, un propósito que va más allá de tus circunstancias actuales. ¿Has notado cómo, incluso en medio del caos, hay destellos de esperanza? Eso es Dios recordándote que Él está contigo, guiándote hacia un destino glorioso. A menudo, las voces del mundo nos dicen que somos demasiado pequeños, demasiado débiles, que no tenemos lo que se necesita para alcanzar nuestros sueños. Pero el favor de Dios es como un viento a favor que nos levanta, que nos impulsa hacia adelante, cuando creemos y confiamos en Él. ¿Cuántas veces has sentido que estás al borde de una gran oportunidad y, de repente, parece esfumarse? Te animo a que no te desanimes. Cada cierre es una preparación para un nuevo comienzo. Si te sientes desalentado, recuerda que este no es el final de tu historia. Es solo un capítulo. El favor de Dios no se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser colocados en lugares donde se puede glorificar su nombre. Cuando Dios decide bendecirte, no lo hace de una manera pequeña, sino en grande. Te coloca en lugares de honra, te da oportunidades que parecen fuera de tu alcance. Es como si, en medio de la multitud, te señalara y dijera: este es mi hijo, esta es mi hija. Miren lo que he hecho en su vida. Quizás sientes que has luchado mucho y que te has perdido en el ruido del mundo. Pero Dios no ha olvidado tu nombre, ni tus lágrimas, ni tus anhelos. El salmista nos recuerda que Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del muladar, Salmo 113:7. ¡Qué hermosa promesa! En su tiempo, Dios hará que tu historia sea un testimonio de su poder, un testimonio que inspirará a otros a creer. Piensa en las veces que has estado en situaciones difíciles y, de repente, algo cambió. Una puerta se abrió, una oportunidad apareció. Eso no fue solo suerte, fue el favor de Dios en acción. Él sabe cómo y cuándo actuar. Así que, cuando sientas que el camino es incierto, recuerda que el favor de Dios es tu aliado. Él te está preparando para un lugar de... En el viaje de la vida, a menudo encontramos momentos en los que nos sentimos despojados de esperanza, como si el peso del mundo cayera sobre nuestros hombros. Pero en esos instantes de oscuridad, cuando parece que todo está en contra, Dios, en su infinita sabiduría, se manifiesta de maneras inesperadas. Él no solo ve nuestras dificultades, sino que también trabaja en ellas, transformando cada prueba en una plataforma para su gloria. Cuando el favor de Dios se derrama sobre nosotros, nos eleva, nos saca de las sombras y nos coloca en la luz. Recuerdo una historia que me tocó profundamente. Una joven llamada Ana vivía en un barrio donde las oportunidades eran escasas. Cada día enfrentaba la lucha de la vida diaria, sintiéndose atrapada en un ciclo que parecía no tener fin. Pero Ana nunca dejó de soñar. En sus momentos de oración, clamaba a Dios por un cambio, por un rayo de esperanza que iluminara su camino. Y un día, mientras se encontraba en una reunión comunitaria, se abrió una puerta que nunca imaginó. Un empresario, impresionado por su perseverancia y dedicación, decidió invertir en su educación. Fue un giro radical en su vida, un momento donde el favor de Dios se hizo palpable. De ser una joven olvidada en la multitud, pasó a ser una líder en su comunidad, inspirando a otros a seguir sus sueños. Así es como Dios trabaja. Cuando menos lo esperamos, Él puede cambiar nuestra historia. Puede que en este instante estés sintiendo que tus esfuerzos son en vano, que tus sueños se desvanecen entre las responsabilidades y las decepciones. Pero escucha esto, el favor de Dios te está buscando. Te está preparando para un momento de honra, donde tus luchas se convertirán en testimonios poderosos de su gracia. Puede que no lo veas ahora, pero todo lo que has pasado ha sido parte de su plan para elevarte.
La historia de José en la Biblia es un claro ejemplo de esto. Desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta convertirse en el segundo al mando de Egipto, José experimentó el favor de Dios en circunstancias adversas. Cada traición, cada injusticia, cada tiempo de prisión fue un ladrillo en la construcción de su destino. Dios no estaba ausente en su sufrimiento, al contrario, estaba trabajando detrás de escena. Y al final, cuando José se encontró en un lugar de honra, pudo decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Génesis 50:20. ¡Qué poderosa verdad! Esa misma verdad resuena en tu vida. Tal vez te sientes como José, atrapado en una serie de eventos que no entiendes. Quizás la incertidumbre te envuelve y el dolor parece insuperable, pero te animo a que no pierdas la fe. Cada experiencia, cada lágrima, cada susurro de angustia está siendo tejido por las manos de Dios. Él está preparando el escenario para tu elevación. Lo que hoy parece un desierto, mañana se transformará en un jardín floreciente, donde la gloria de Dios será evidente. Imagina un amanecer tras una larga noche. Así es el favor de Dios. Es esa luz que rompe la oscuridad, iluminando el camino hacia un futuro lleno de promesas. A veces, es fácil perderse en las preocupaciones, en las dudas que nos acechan. Pero el favor de Dios es un recordatorio constante de que, aunque el camino sea difícil, Él está contigo. Él es el arquitecto de tu historia y tiene planes de bienestar, no de calamidad. Jeremías 29:11. Quizás hoy sientes que estás en un lugar de deshonra, un lugar de lucha y desánimo. Pero escucha bien, quizás hoy sientes que estás en un lugar de deshonra, un lugar de lucha y desánimo. Pero escucha bien, el favor de Dios tiene el poder de transformar esas circunstancias. No importa cuán oscura se vea la noche en este momento, recuerda que el amanecer siempre llega. Hay una promesa de gloria esperándote al final de este proceso. Cada dificultad, cada desafío, es simplemente un paso más hacia tu destino divino. Piensa en David, un joven pastor que, por mucho tiempo, fue ignorado y despreciado. Cuando fue llamado a ungirse como rey, no lo hizo en la sala del trono, sino en el campo, entre ovejas. Desde el lugar más humilde, Dios lo llevó a una posición de honra. ¿No es asombroso? De la misma manera, tu origen no define tu destino. A veces, Dios elige poner a sus siervos en los lugares más inesperados para que el mundo pueda ver su gloria reflejada en ellos. Puede que hoy estés en un trabajo que no valoras, o en una situación que parece estancada. Puede que sientas que nadie te ve, que tus esfuerzos son en vano. Pero, amigo mío, el favor de Dios no depende de la aprobación de los hombres. Él ve tu corazón, tu perseverancia, tus esfuerzos silenciosos. Tal vez sientes que te encuentras en un callejón sin salida, pero confía en que Dios tiene un plan más grande, un plan que te llevará a la honra que Él ha prometido para ti. Recuerda que el favor divino no solo se trata de recibir bendiciones, también se trata de cómo Dios te prepara para recibir esas bendiciones. Cada prueba, cada lágrima que has derramado, cada esfuerzo, son parte de un proceso de refinamiento. Como el oro que se purifica en el fuego, así se está moldeando tu carácter. Dios no está interesado solo en tu éxito exterior, sino también en el crecimiento interior. Cuando llegues a ese lugar de honra, será porque has aprendido a depender de Él y a confiar en sus caminos. A veces, puede parecer que el camino es lento y arduo. Puede que te sientas cansado, como si estuvieras dando vueltas en círculo sin llegar a ningún lado. Pero aquí está la verdad. Cada paso que das, aunque parezca pequeño, es parte de un plan mucho más grande. El favor de Dios está trabajando en ti, y ese trabajo a menudo toma tiempo. La paciencia es una virtud que se cultiva en la espera. Así como un agricultor espera la cosecha después de sembrar, tú también debes esperar con fe. La cosecha de tu vida llegará en el tiempo perfecto de Dios. No te desanimes si los frutos no son inmediatos. Es en esa espera donde Dios está forjando en ti una fe inquebrantable. Está preparando tu corazón para que puedas manejar la honra que vendrá. Cuando llegue ese momento, serás capaz de mirar hacia atrás y ver cómo cada dificultad fue un peldaño hacia tu elevación. La gratitud brotará de tu alma, y podrás decir: gracias, Señor, por cada lágrima, por cada desvío, porque todo fue parte de tu plan. Quizás te encuentras rodeado de voces que te dicen que no eres suficiente, que no llegarás lejos. Pero recuerda, el favor de Dios te sostiene. Es como un abrazo cálido en medio del frío. No permitas que el ruido del mundo ahogue la voz suave y constante de Dios que te susurra: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Qué poderosa afirmación! Cuando entiendes quién eres en Dios, puedes enfrentar cualquier desafío con la certeza de que tu futuro está asegurado. La honra que Dios tiene para ti no solo es un reconocimiento, sino una manifestación de su amor y su propósito en tu vida.
Cuando el favor divino te abraza, te coloca en lugares de honra que ni siquiera habías imaginado. En esos momentos, sientes una transformación profunda. Es como si el aire que respiraras estuviera impregnado de un nuevo significado. La vida deja de ser simplemente un recorrido lleno de obstáculos y se convierte en una danza divina donde cada paso es guiado por su mano. Imagina por un instante a José, el soñador, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. La traición lo llevó a un lugar oscuro, pero el favor de Dios lo acompañaba. En la prisión, donde muchos habrían perdido la esperanza, José no dejó de soñar. A pesar de las cadenas que lo ataban, su espíritu estaba libre. Dios lo estaba preparando para un banquete de honra que cambiaría no solo su vida, sino la de toda una nación. De la prisión a la corte del faraón, de ser un prisionero a ser un gobernador, así es el favor divino. No hay límites para lo que Dios puede hacer en tu vida, si solo te atreves a creer. Es posible que en este momento te sientas en un lugar oscuro, donde la luz parece distante. Pero quiero recordarte que incluso en las noches más oscuras, el cielo sigue siendo el mismo. No importa cuán profunda sea la cueva en la que te encuentras, el favor de Dios puede iluminar tu camino. Él tiene un plan y un propósito que trascienden tu comprensión. Así como el sol siempre vuelve a salir después de la noche, el favor de Dios puede elevarte a alturas que nunca imaginaste. No te desesperes si la tierra bajo tus pies parece incierta. A veces, las promesas de Dios llegan envueltas en desafíos. Recuerda a David, el pastor que un día fue ungido como rey. Antes de que su vida se convirtiera en una montaña de victorias, tuvo que enfrentarse a gigantes, a la soledad y a la traición. Pero cada batalla, cada lágrima, cada desierto que cruzó lo acercó más a su destino. La honra que Dios tenía para él no era solo un título, sino una transformación completa, un corazón conforme al de Dios. Y así como David, tú también estás en un proceso. La espera es parte del viaje, y aunque a veces pueda parecer interminable, confía en que cada día cuenta. La honra de Dios no se mide por la rapidez de los logros, sino por la profundidad del carácter que se forma en el camino. Cada desafío que enfrentas hoy está moldeando la persona que serás mañana. Cuando el favor de Dios te encuentre, no solo estarás preparado, sino que también serás un testimonio viviente de su grandeza. Recuerda que el favor de Dios no es algo que se gana, es un regalo. No tienes que esforzarte para merecerlo, solo debes abrir tu corazón y aceptarlo. Hay un espacio reservado para ti en la mesa de la honra, un lugar donde tu historia se entrelaza con el propósito divino. Si en este momento te sientes inseguro, si las dudas te acosan, simplemente repite: soy amado, soy elegido, soy parte del plan de Dios. Esa declaración tiene poder. Cada palabra se convierte en un ladrillo que construye la fortaleza de tu fe. Así que, querido amigo, si este mensaje está resonando en tu corazón, quiero animarte a seguir buscando ese favor divino. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna palabra que pueda fortalecer tu espíritu. Permite que cada mensaje te guíe hacia esa honra que Dios ha preparado para ti. Cuando lleguen los momentos de incertidumbre, cuando la niebla de la duda cubra tus pasos, recuerda que el favor de Dios no es solo una promesa, es la brújula que te dirige hacia un destino glorioso. No se trata de entender cada paso en el camino, sino de confiar en que, aunque no veas el final, Él ya ha trazado el sendero para ti. La vida puede ser como un río que fluye, a veces sereno, a veces tumultuoso, pero siempre en movimiento. En cada remolino y cada calma, Dios está contigo, guiándote hacia ese lugar de honra que ha preparado especialmente para ti. Puede que en este momento sientas que estás en un desierto, un lugar árido donde la esperanza parece escasa. Pero escúchame bien, incluso en el desierto, Dios puede hacer brotar ríos. Su favor te rodea como un manto que te envuelve, incluso cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. Te invito a mirar hacia adentro y ver la semilla de grandeza que ha sido sembrada en tu corazón. Esa semilla es el favor de Dios que, al ser cultivada con fe y perseverancia, florecerá en abundancia. Piensa en David, el joven pastor, que fue ungido rey en medio de ovejas y pastores. Nadie podía imaginar que aquel niño, con su arpa y su corazón sincero, llevaría la corona de Israel. Pero el favor de Dios lo encontró en el campo, donde se forjaron su carácter y su fe. No fue el linaje ni la posición lo que lo llevó al trono, sino la profunda conexión que tenía con su Creador. En cada nota de su música, en cada batalla que enfrentó, David aprendió que la honra que Dios otorga no se mide por el reconocimiento humano, sino por la disposición del corazón a buscar su rostro. Así que, si hoy te encuentras en el fondo de un pozo, recuerda que la honra de Dios puede levantarte de allí. A veces, nuestras mayores luchas son las que nos preparan para las mayores bendiciones.
No menosprecies tus batallas, porque cada una de ellas está diseñada para llevarte más cerca de la mesa donde se sirve el banquete de la honra. Hay un festín esperando por ti, un espacio donde tus lágrimas se convertirán en risas, donde tus fracasos se transformarán en testimonios de victoria. En la historia de José, vemos cómo el favor de Dios lo elevó desde la prisión hasta la corte de Egipto. José, traicionado y vendido por sus propios hermanos, nunca perdió la fe en el propósito divino. Aún en la oscuridad de su cautiverio, sabía que el favor de Dios estaba con él. Cada interpretación de sueños, cada acto de bondad, era un ladrillo en la construcción de su destino. No te desesperes si sientes que el camino es largo o difícil. Cada paso que das es parte del diseño perfecto de Dios para ti. Quizás hoy sientas que estás en una etapa de tu vida donde las cosas no van como esperabas. Puede que el trabajo que anhelabas parezca inalcanzable, o que las relaciones que valoras se sientan distantes. Pero aquí está la verdad. Tu valor no se mide por tus logros, sino por el amor que Dios tiene por ti. Él te ha colocado en este mundo con un propósito, y ese propósito está lleno de honra. Permíteme recordarte que cada vez que te levantas después de una caída, cada vez que decides seguir adelante a pesar de las adversidades, estás demostrando que el favor de Dios está en ti. Tienes una luz que brilla en medio de la oscuridad. Deja que esa luz ilumine tu camino y, en medio de las pruebas y desafíos, es fácil perder de vista el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero quiero que sepas algo, el favor de Dios te posiciona en lugares de honra, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra. Piensa en la historia de David, un joven pastor que nunca imaginó que su vida cambiaría con la llegada de un mensajero ungido. Samuel, el profeta, llegó a su hogar buscando al rey que Dios había elegido, y aunque sus hermanos eran más fuertes y más altos, fue David, el más pequeño, quien fue ungido. A veces, el mundo mira lo exterior, se enfoca en las apariencias y en lo que se puede ver a simple vista. Pero Dios, Dios mira el corazón. En el silencio de la vida cotidiana, en la soledad de los campos, David cultivó una relación íntima con su Creador. Cada nota que tocaba en su arpa, cada verso que entonaba, era un susurro de adoración que resonaba en los cielos. Y así, mientras cuidaba las ovejas, el favor de Dios lo estaba preparando para ser un rey. Hoy, tal vez te encuentres en tu propio campo, sintiendo que nadie te ve, que tus esfuerzos son invisibles. Pero recuerda, Dios te está mirando. Él ve cada lágrima que has derramado y cada sueño que has guardado en lo profundo de tu corazón. No te desanimes, porque el favor de Dios te llevará a lugares que jamás imaginaste. La vida puede parecer un camino serpenteante, lleno de obstáculos. Pero lo que hoy parece un desvío, puede ser el paso que te acerque a tu destino. David no solo fue ungido, enfrentó gigantes, luchó batallas, y cada victoria era un paso más hacia el trono. Y en esos momentos de lucha, en esas noches oscuras donde parecía que todo estaba en su contra, el favor de Dios no lo abandonó. ¿Te has sentido así alguna vez? Enfrentando gigantes que parecen insuperables, sintiendo que el mundo se ha vuelto en tu contra. Pero aquí está la buena noticia. Esos gigantes no son el final de tu historia, sino la oportunidad para que el favor de Dios se manifieste. Cada dificultad, cada adversidad, es un escalón hacia la honra que Dios ha preparado para ti. Cuando enfrentamos nuestros gigantes, no lo hacemos solos. Dios está a nuestro lado, y su favor nos sostiene. Imagina a David en el campo, con su honda en la mano, mirando al gigante Goliat. No era la fuerza de sus brazos lo que lo hizo triunfar, sino su fe en Dios. Cuando enfrentó a Goliat, no dijo, vengo a luchar en mis propias fuerzas. Más bien, exclamó, vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa declaración de fe lo colocó en un lugar de honra. ¿Te das cuenta? No se trata de lo que tenemos, sino de quién está con nosotros. Así como David, tú también puedes enfrentar tus gigantes. No dejes que el miedo te paralice. El favor de Dios está contigo. Cuando sientas que las circunstancias son abrumadoras, recuerda que el Dios que te llamó es más grande que cualquier desafío. La victoria que estás buscando no es solo un resultado, sino una experiencia en la que el favor de Dios se manifiesta en tu vida. Es en esos momentos de lucha donde se forja el carácter. Dios está en el proceso de prepararte, moldearte, y aunque a veces parezca doloroso, es allí donde se encuentra la honra. Cuanto más profundo es el desierto, más brillante será la luz que surgirán de tus pruebas. Cada vez que confías en Dios y eliges creer en. Cuando miramos la vida de José, el hijo de Jacob, vemos una historia que resuena en cada uno de nosotros. Desde una edad temprana, José soñó con grandeza. Sus sueños lo llevaban a lugares altos, pero su camino estuvo lleno de desafíos. Fue vendido como esclavo, traicionado por sus propios hermanos y encarcelado por una mentira. Sin embargo, en cada una de esas circunstancias adversas, el favor de Dios lo seguía.
José no permitió que el sufrimiento definiera su historia. En lugar de eso, en cada prisión, en cada traición, encontró la oportunidad de acercarse a Dios. Él sabía que el favor divino lo llevaba a un destino que iba más allá de su comprensión. Imagínate a José en la oscuridad de la cárcel. Podría haber sido un tiempo de desesperación, un momento en el que el desánimo lo invadiera. Pero, en cambio, él eligió confiar. Dios tiene un propósito para mí, se decía a sí mismo. Confiaba en que un día su historia cambiaría. Y, en efecto, el favor de Dios lo llevó de la prisión al palacio. De ser un prisionero olvidado, se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Eso es lo que el favor de Dios puede hacer en tu vida. Te lleva de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la honra. El favor de Dios no es solo un concepto abstracto, es una realidad tangible que transforma. Te invito a reflexionar sobre tus propias circunstancias. Tal vez estás enfrentando un desierto, tal vez te sientes atrapado en una situación que parece no tener salida. Pero recuerda, el favor de Dios puede abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Cuando piensas que todo está perdido, es allí donde Dios se manifiesta de maneras sorprendentes. A veces, la vida puede parecer un laberinto sin salida, un camino lleno de espinas que nos hiere y nos hace dudar. Pero así como un alba radiante surge tras una noche oscura, el favor de Dios ilumina nuestros senderos más inciertos. Es como el rocío de la mañana que refresca la tierra seca. Su amor nos renueva y nos da fuerzas para seguir adelante. En esos momentos de incertidumbre, cuando la tormenta parece más intensa, la fe se convierte en nuestro ancla, y el favor de Dios en nuestra guía. Recuerda las palabras de Pablo: en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No se trata solo de vencer, se trata de ser honrados en el proceso. Las dificultades que enfrentas hoy son parte de tu testimonio de victoria. Cada lágrima, cada momento de angustia, será transformado en un himno de alabanza. Te invito a que te unas a esta comunidad de fe. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas palabras que pueden transformar tu vida. Cada mensaje es una oportunidad de recordar que no estás solo en esta travesía. Dios está contigo, y su favor te sostiene en cada paso. En la vida de David y en la de José, encontramos que el favor de Dios es un hilo dorado que atraviesa la historia. No importa cuán oscura parezca la noche, siempre habrá un amanecer. Lo que hoy te pesa, mañana será tu testimonio. Las pruebas que enfrentas no son el final, sino el comienzo de algo glorioso. Cada desafío es una invitación a acercarte más a Dios, a permitir que su favor inunde tu ser y te lleve a lugares que jamás imaginaste. Cuando José fue finalmente liberado de la cárcel, no solo se convirtió en un líder, se convirtió en un salvador para su familia y para una nación. El favor de Dios es como un faro en medio de la tormenta, una luz que guía nuestras vidas hacia lugares de honra y propósito. En el relato de José, vemos cómo su viaje, lleno de traiciones y sufrimiento, lo llevó desde la oscuridad de una celda hasta el trono de Egipto. ¿Te imaginas? De ser un prisionero a ser el salvador de su propia familia y de una nación entera. El favor de Dios no solo lo levantó de su caída, sino que lo posicionó en un lugar donde podía extender su mano y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitaban. Así actúa el favor divino, transforma, eleva y honra. A veces, en nuestra vida diaria, podemos sentir que estamos atrapados en la prisión de nuestros propios miedos y limitaciones. Las voces que nos susurran al oído nos dicen que no merecemos la honra, que nuestras fallas nos han descalificado para cualquier cosa buena. Pero hoy te digo, no escuches esas voces. El favor de Dios no se basa en lo que hemos hecho, sino en lo que Él es capaz de hacer a través de nosotros. Cada situación que parece adversa puede ser el escenario donde Dios despliega su gloria. Cada lágrima que has derramado es un ladrillo en la construcción de tu testimonio. Recuerda a David, el pastor que se convirtió en rey. Su historia está impregnada de momentos de deshonra y rechazo, pero fue el favor de Dios el que lo llevó de cuidar ovejas en el campo a ser ungido por el profeta Samuel. La honra que recibió no llegó por su propia fuerza, sino porque Dios vio en él un corazón conforme al suyo. A veces, el camino a la honra puede parecer lleno de obstáculos. Pero cada desafío, cada rechazo, cada caída, es una oportunidad para que el favor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando te enfrentas a un desierto en tu vida, recuerda que estás siendo preparado. La tierra árida puede parecer solitaria, pero es en esos momentos de sequía donde se forjan los corazones valientes. No temas, el favor de Dios está contigo. Piensa en cómo el sol siempre sale después de la tormenta. Así es la vida, un ciclo de pruebas y bendiciones. El dolor que hoy sientes es parte del proceso que te lleva a la honra que Dios ha preparado para ti. La clave está en confiar. Cuando José fue elevado a su posición, no se olvidó de sus raíces.
Se acordó de su familia, del dolor que habían sufrido juntos. Y en su corazón había un deseo de restaurar lo que había sido roto. El favor de Dios te eleva, pero también te llama a ser un instrumento de bendición para otros. Cuando Dios te coloca en un lugar de honra, no es solo para tu beneficio, sino para que puedas ser luz en la vida de quienes te rodean. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ser un canal del favor divino? No se trata de acumular bendiciones, sino de compartirlas. Cuando José se encontró cara a cara con sus hermanos, no los acusó, los abrazó. En su corazón había perdón, amor y una sabiduría que solo el favor de Dios puede otorgar. Así, tú también puedes ser un instrumento de restauración. La honra que recibes se convierte en una plataforma para extender la gracia que has recibido. El favor de Dios es un regalo que se manifiesta de maneras inesperadas. A veces, es a través de una simple conversación con un amigo, un gesto de bondad, o incluso un momento de silencio donde sientes la presencia de Dios. Cada vez que experimentas su favor, te estás acercando más a la persona que has sido llamado a ser. No dejes que el miedo al fracaso te detenga. El favor de Dios te coloca en lugares de honra, y en esos momentos de elevación, es fácil dejarse llevar por el orgullo o la autosuficiencia. Pero, querido amigo, recuerda que cada paso que das en esa dirección es también un llamado a servir. Imagina por un instante a un rey en su trono. Su majestad no solo debe disfrutar de su posición, sino que también tiene la responsabilidad de guiar a su pueblo, de ser su protector y su esperanza. Así es el favor de Dios en nuestras vidas. No se trata de ser reconocidos, sino de ser instrumentos en su plan perfecto. El camino hacia la honra puede estar lleno de obstáculos, y en ocasiones, puede parecer desalentador. Pero es en esos momentos de dificultad donde el favor de Dios brilla más intensamente. Es un faro en la tormenta, un refugio en el desierto. Cuando te enfrentas a adversidades, recuerda que cada desafío es una oportunidad para que el favor divino se manifieste. A veces, la manera en que respondemos a las pruebas es el verdadero testimonio de la honra que hemos recibido. Las dificultades no son el final, sino el principio de algo nuevo, un espacio donde Dios puede obrar su milagro. Piensa en David, un simple pastor que, ungido por el favor de Dios, se convirtió en rey. Su camino no fue fácil, enfrentó gigantes, traiciones y momentos de desesperación. Pero cada paso que dio lo acercó más a su propósito. Cuando finalmente llegó al trono, no olvidó sus raíces ni el sufrimiento que había atravesado. En lugar de olvidar a los que había dejado atrás, buscó a aquellos que necesitaban su ayuda, como Mefiboset, el hijo de Jonatán. En su honor, David mostró el amor y la misericordia de Dios. El favor que había recibido no era solo para él, era un regalo que debía compartir. Hoy, es posible que estés en un lugar donde sientes que no mereces estar. Tal vez miras a tu alrededor y piensas que no tienes la capacidad o el valor para estar en una posición de honra. Pero permíteme recordarte algo, el favor de Dios no se basa en tus méritos, sino en su gracia. Él ve en ti lo que a veces tú no puedes ver. En cada uno de nosotros hay un propósito divino, una chispa de grandeza que, cuando se activa por el favor de Dios, puede iluminar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Es crucial entender que el favor no es un fin en sí mismo. Cuando Dios te eleva, es para que puedas tocar vidas, para que puedas ser un testimonio viviente de su amor y su misericordia. Te invita a ser un faro de esperanza en un mundo que a menudo parece sombrío y desolado. Cada vez que extiendes una mano, cada vez que ofreces una palabra de aliento, estás actuando en el nombre de aquel que te ha dado todo. Te conviertes en un mensajero de su gracia, y eso es un privilegio inmenso. Y aquí es donde la historia de tu vida puede cambiar. Tal vez sientes que tus días de honra aún están lejanos, pero permíteme decirte que cada acto de bondad cuenta. Cada sonrisa que compartes, cada lágrima que secas, cada oración que elevas al cielo, te están preparando para el momento en que Dios te llame a la grandeza. En esos momentos, recuerda que no es solo tu habilidad lo que te llevará a la cima, sino el favor divino que te acompaña y te sostiene. Es en la comunidad donde el favor de Dios se manifiesta de manera más poderosa. No estás solo en este viaje, rodeado de amigos, familia y seres queridos. El favor de Dios es un regalo que, a menudo, se manifiesta en los momentos menos esperados. Imagina a José, un joven que pasó de ser un simple pastor de ovejas a gobernador de Egipto. Su historia es un testimonio de cómo el favor divino puede cambiar el rumbo de una vida, incluso en las circunstancias más adversas. Desde la traición de sus hermanos hasta la prisión injusta, cada paso en su camino lo llevó a una posición de honra, un lugar donde pudo salvar a muchos de la hambruna. ¿Te sientes como José en tu propia vida, atrapado en un túnel oscuro sin ver la luz al final? No temas, porque el favor de Dios está trabajando detrás de escena, incluso cuando no lo ves.
Cada vez que te enfrentas a la adversidad, recuerda que no estás solo. Aquello que hoy parece ser una carga puede convertirse en un peldaño hacia la grandeza. La vida a menudo nos lleva por senderos inesperados, pero es en esos momentos de incertidumbre donde Dios puede hacer su obra más profunda. Hay un propósito divino en cada dolor, en cada lágrima. Es como el oro que se purifica en el fuego. A veces necesitamos pasar por el calor para brillar con todo nuestro esplendor. En esos momentos, cuando sientas que no puedes más, recuerda que el favor de Dios te sostiene, te abraza con su amor y te prepara para la honra que está por venir. En el camino de la vida, los obstáculos pueden parecer montañas, pero el favor de Dios te da la fuerza para escalar. Hay un poder en creer que, a pesar de las circunstancias, hay un plan mayor en juego. Cuando te levantas cada día, recuerda que cada pequeño paso es parte de un diseño divino. Cada amanecer trae consigo nuevas oportunidades, nuevas promesas. Así como el sol ilumina el día, así el favor de Dios ilumina tu camino. Puede que te encuentres en un desierto, pero recuerda, aún allí, Dios puede hacer brotar ríos de bendición. Imagina a David, un simple pastor, un joven que fue ungido para ser rey. Pasó años huyendo, enfrentándose a gigantes y viviendo en cuevas. Pero en cada batalla, en cada huida, el favor de Dios lo rodeaba, lo fortalecía. No fue su habilidad con la honda la que lo llevó a la victoria, sino la gracia que lo acompañaba. Cuando finalmente llegó a ser rey, no fue solo por su destreza, sino porque Dios había preparado su corazón para ser un líder conforme a su voluntad. Así también, cada desafío que enfrentas es una oportunidad para que el favor de Dios brille en tu vida. No te desanimes si el camino parece largo y arduo. Cada día es un nuevo capítulo en tu historia, una página que se escribe con fe, perseverancia y amor. El favor de Dios no es solo para ti, sino para aquellos que te rodean. Te levanta no solo para que experimentes la honra, sino para que seas un canal de bendición. Cuando compartes tu historia, cuando hablas de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, estás abriendo puertas para que otros también experimenten su favor. ¿Te has detenido a pensar en el impacto que puedes tener en la vida de alguien más? Tu testimonio, tu fe, pueden ser el rayo de luz que alguien está esperando. En este viaje, te animo a que compartas este mensaje con aquellos que quizás necesitan recordar que el favor de Dios está siempre presente. Y si deseas seguir recibiendo palabras de aliento y esperanza, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada uno de nosotros tiene un papel en el gran plan de Dios. Al igual que las piezas de un rompecabezas, el favor de Dios es como un viento suave que acaricia nuestro rostro en medio de una tormenta. Nos invita a confiar, a mirar más allá de las circunstancias inmediatas, a creer que hay algo más grande en juego. En esos momentos de incertidumbre, cuando el mundo parece pesado y las dudas asedian nuestro corazón, es cuando más necesitamos recordar que el favor divino nos rodea. No es un mero capricho, sino una promesa que se cumple en cada paso que damos con fe. Imagina a un joven que, a pesar de las adversidades, se levanta cada día con la esperanza de que algo cambiará. Este joven sabe que su historia no termina en la tristeza, al contrario, es un capítulo en un libro que aún está siendo escrito. La fe se convierte en su brújula y el favor de Dios en su mapa. Cada día que pasa, cada pequeño milagro que vive, lo acerca más a los lugares de honra que ha sido llamado a ocupar. No es por su propia fuerza, sino porque Dios ha decidido poner su mano sobre él. El favor de Dios te lleva a lugares inesperados. Puede ser en un trabajo que soñabas, en una relación que florece, o en un ministerio que te llena el alma. A veces, lo que parece un tropiezo es, en realidad, un escalón hacia la grandeza que Dios tiene para ti. Cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que cada dificultad fue un ladrillo en la construcción de tu destino. Lo que hoy parece un desierto, mañana se convertirá en un jardín de flores. Cada uno de nosotros tiene una historia única que contar. A veces, en la oscuridad de la noche, nos encontramos preguntando por qué las cosas son así. Pero te digo que el favor de Dios no se detiene en las sombras. Es en esos momentos difíciles donde brilla con más intensidad. La verdadera honra no es solo un reconocimiento externo, sino una profunda satisfacción interna que proviene de saber que estás caminando en la voluntad de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es el verdadero regalo de su favor. Piensa en la vida de José, un hombre que pasó de ser un esclavo a un gobernante en Egipto. Su viaje no fue fácil, estuvo rodeado de traiciones, injusticias y sufrimientos. Pero, a pesar de todo, Dios estuvo con él, dándole favor en cada situación. Cuando llegó el momento, no solo fue puesto en un lugar de honra, sino que se convirtió en un salvador para su pueblo. Su historia es un testimonio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, el favor de Dios puede llevarnos a alturas inimaginables. Ahora, te invito a que reflexiones sobre tu propia vida.
¿Qué sueños tienes? ¿Qué anhelos se esconden en tu corazón? No subestimes el poder del favor de Dios para manifestarse en esos deseos. El camino puede ser largo, y quizás las puertas no se abran de inmediato, pero cada paso que das es un paso de fe. Nunca subestimes cómo Dios puede usar tus luchas y triunfos para moldear algo hermoso en tu vida y en la de los demás. Cada vez que te enfrentes a un obstáculo, recuerda que el favor de Dios está contigo. Te está preparando, no solo para recibir, sino para ser un canal de su gracia. La vida es un viaje, y en este viaje, cada uno de nosotros tiene un propósito. No estamos aquí solo para existir, sino para impactar. El favor que recibimos no es solo nuestro, está destinado a ser compartido. Cuando Dios te levanta, te llama a levantar a otros. Las palabras que compartes, los actos de bondad que realizas, son semillas de esperanza en el corazón de quienes te rodean. Una simple sonrisa, un gesto amable. El favor de Dios te pondrá en lugares de honra, y lo bello de esto es que no se trata solo de alcanzar la cima, sino de cómo ese favor transforma cada rincón de nuestras vidas. Recuerdo una vez que conocí a una mujer que había enfrentado adversidades que la habrían hecho tambalear. Había pasado por pérdidas, decepciones y momentos de profunda soledad, pero su fe no se quebrantó. Ella decía que cada tropiezo era un ladrillo en la construcción de su carácter. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con una luz que solo se encuentra en aquellos que han sido tocados por la gracia divina. Esa luz, esa confianza, era el resultado de una vida donde el favor de Dios no solo había llegado, sino que había florecido en un jardín de esperanza. Imagina, por un momento, que cada desafío en tu vida es una oportunidad disfrazada. Las dificultades que enfrentas, esos momentos de incertidumbre, son el taller donde Dios está forjando tu destino. A menudo, queremos ver el resultado final, la victoria sin el proceso. Sin embargo, el favor de Dios es un viaje que se despliega lentamente, revelando su belleza en el camino. Cada paso que das, cada lágrima que has derramado, es una nota en la melodía de tu vida, una sinfonía que Dios compone con amor. No olvides que el favor de Dios no se limita a un privilegio personal, es una invitación a ser parte de algo mucho más grande. Cuando te elevas, Dios no solo te eleva a ti, te llama a ser un faro de luz para otros. Piensa en las veces en que has sentido la mano de Dios guiándote. Esa mano te empuja hacia adelante, pero también te invita a extenderla hacia quienes están a tu alrededor. Te recuerda que, al ser levantado, tienes la responsabilidad de levantar a otros. Cada palabra de aliento que ofreces, cada acto de bondad que realizas, es un reflejo del favor que has recibido. A veces, podemos pensar que nuestras luchas son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Pero déjame decirte algo, en los ojos de Dios, cada batalla que has enfrentado cuenta. Cada momento de desánimo que has superado es un testimonio vivo del poder transformador de su gracia. El favor de Dios no se mide por lo que poseemos, sino por cómo respondemos a lo que Él nos ha dado. Así que, en lugar de mirar hacia abajo, levanta la vista. Mira hacia las posibilidades que se despliegan ante ti. El camino puede no ser fácil, y es posible que encuentres obstáculos que te hagan dudar. Pero recuerda, en esos momentos de duda, que el favor de Dios está contigo, como un manto que te envuelve. No estás solo, el mismo Dios que creó el universo se interesa por ti, por tus anhelos y tus sueños. Y aunque a veces parece que el cielo está en silencio, ten la certeza de que cada oración es escuchada. En la Biblia, encontramos historias de personas que, a pesar de las circunstancias adversas, experimentaron la bondad de Dios en sus vidas. Piensa en José, quien pasó de ser un joven soñador a un prisionero, y luego a un gobernante en Egipto. Su historia es una poderosa demostración de cómo el favor de Dios lo llevó a lugares de honra, incluso cuando todo parecía estar en su contra. José nunca dejó de creer. Su fe fue su ancla en tiempos de tormenta. Y al final, no solo fue honrado, sino que también se convirtió en un salvador para su pueblo. Ese es el ciclo divino, ser levantado y luego ser un agente de cambio. Cuando el favor de Dios se manifiesta el favor de Dios se manifiesta en nuestra vida de formas que a veces no logramos entender, pero siempre nos lleva a lugares que superan nuestras expectativas. Imagina que cada vez que sientes un susurro de aliento en tu corazón, es esa gracia divina empujándote hacia adelante, llevándote a esos lugares de honra que Él ha preparado para ti. No se trata solo de alcanzar un puesto elevado o recibir un reconocimiento. Se trata de ser honrado en tu esencia, de ser valorado por lo que eres y no solo por lo que haces. Cada uno de nosotros es una joya en las manos del Creador, y Él se deleita en pulirnos, en mostrarnos al mundo tal como somos. Recuerda a Esther, una joven que, al igual que tú, enfrentó desafíos y decisiones difíciles. Su vida cambió drásticamente cuando fue llevada a la corte del rey. Sin embargo, no fue solo su belleza lo que la destacó, sino el favor que Dios le otorgó.
A través de ella, se abrió una puerta de salvación para su pueblo. Eso es el favor, una fuerza que transforma y eleva, que nos coloca en el centro del propósito divino. Cuando te das cuenta de que estás ahí por designio de Dios, tu corazón se llena de gratitud y de una certeza renovada. Y es que, a veces, el camino hacia esos lugares de honra no es recto ni fácil. Puede ser un sendero lleno de espinas, de dudas y de luchas. Pero no olvides esto, cada espina puede convertirse en un testimonio de tu fortaleza. Cada lágrima puede ser la semilla de un futuro brillante. No pierdas la fe. En medio de la adversidad, Dios está trabajando, incluso cuando parece que todo se detiene. Ahí, en la espera, es donde nuestro carácter se forja y nuestra fe se fortalece. Te invito a que compartas este mensaje con alguien que necesite un impulso de esperanza. Hay muchos que están esperando escuchar que el favor de Dios también está disponible para ellos. A veces, una simple palabra puede cambiar el rumbo de una vida. Mira a tu alrededor. Observa cómo Dios ha estado obrando en tu vida, incluso en los momentos más oscuros. A veces, el favor de Dios se manifiesta en pequeñas cosas. Una conversación que te levanta, un abrazo en el momento preciso, o una oportunidad que aparece de la nada. Estas son las huellas de su amor en nuestras vidas. No las subestimes. Cada acto de bondad, cada gesto de amor, es un recordatorio de que Dios está contigo, guiándote hacia esos lugares de honra que te prometió. Cuando te encuentres con desafíos que parecen insuperables, recuerda que tienes un aliado poderoso. Dios no te ha dejado, ni un solo instante. Él ha caminado contigo a lo largo de cada prueba, y cada vez que sientas que te hundes, Él te levantará. Esa es su promesa. Cada vez que te enfrentes a un desierto en tu vida, recuerda que incluso en el desierto, Él puede hacer brotar agua. Su favor te sostiene, incluso cuando sientes que estás a punto de caer. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde el favor de Dios brilla con mayor intensidad. Ahí es donde su luz puede entrar y transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Abrázate a esa verdad, deja que penetre en lo más profundo de tu ser. Y así como José o Esther, tú también tienes un propósito que va más allá de ti mismo. Dios te ha llamado a ser un faro de esperanza, un mensajero de su amor en un mundo que a menudo se siente frío y distante. Cuando te levantas en el favor de Dios, no solo te